parti pour le boxon, hein? Comme on dit par chez nous, on prend les biens, mais on recommence. On prend les biens, mais on recommence. S'il vous plaît, veuillez rentrer dans la danse. Si ça te plaît, eh ben, fallait que t'y penses. Les temps sont durs, on finit des politesses. Et quand ils s'ignorent, c'est ça la France. C'est ça, ouais, et mon cul c'est du poulet. En plus avec la crise, ça tombe bien qu'il soit soldé. Quand je me mets à la fenêtre, fils, que je vois tous ces touristes, j'ai l'impression d'être en vitrine et vu que je peux pas bouger. Le sable des plages cette année, je pourrais pas y toucher. Les minettes à poil au Cap d'Agde, je pourrais pas y goûter. Dégoûter. Ici que des vieilles peaux de fesses et des cochonnes à 3 sesterces. Mais laisse, pas de jeu d'adresse, on s'en remet au hasard et la française des jeux. Pues bien, hoy es 19 de julio del 2014, nos mantenemos en comunicación Félix José Hernández desde París y Carlos Manuel Estefanía desde Miami. No es el lugar habitual donde establecemos este contacto. Es tiempo de mis vacaciones, pero no he querido que se interrumpa, o por lo menos que se interrumpa lo menos posible, esta conversación semanal que sostenemos el fundador de la revista Cuba Nuestra, Carlos Estefanía, y su corresponsal, me refiero al corresponsal de la revista Cuba Nuestra, el profesor Félix José Hernández, radicado en París. La semana pasada hubo un inconveniente, tuvimos que cubrir un evento muy interesante realmente, una competencia de CrossFit que hemos ya publicado en nuestro canal de YouTube y no fue posible establecer esta comunicación. Pero de todas maneras, Félix José Hernández siempre dispuesto, ya tenía preparada una información que transmitimos en este día 19 de julio del año 2014, como ya hemos dicho. Hola Félix José Hernández, ¿cómo está París? Pues amigo, buenas tardes aquí desde París, con un calor horroroso, 36 grados centígrados, y como estamos tan lejos del mar, no hay brisa, no hay fresco. El metro es claramente infernal porque no tiene la climatización, y los autobuses con las pequeñas ventanillitas mínimas, o sea que se sufre mucho el calor en París. Además, los parisinos detestan los ventiladores, detestan el aire acondicionado. Y como son tan pocos los días al año que hay este calor, pues para mí de verdad es un sufrimiento, pero bueno, la vida es así. Bien, vamos a comenzar con un tema al cual yo le he declarado mi guerra personal, ¿no? Y espero contar con tu apoyo y el de todos los que nos escuchan. Me refiero al tema de la droga. Vamos a hablar de una droga que es 100% natural. Bueno, uno aquí en París ama tanto el sol que en cuanto que sale un rayito, pues la gente se va para el balcón, a la terraza, al jardín para coger sol. Porque el sol, según los científicos, pues crea dependencia. Según un estudio efectuado por la Harvard Medical School, el gasto rey en nuestros días de ciudadanos provocaría un efecto similar nada menos que los de la heroína. Durante una semana los investigadores sometieron a un grupo de ratones a un baño de sol cotidiano, y al contacto de los rayos UV, los cuerpos de estos animalitos conocieron un pico, un máximo de hormonas del placer. Pero una vez la experiencia terminada, y cuando les impidieron coger sol, los ratoncitos presentaron signos de falta, como las personas que se drogan cuando están habituadas que después no pueden continuar a drogarse. O sea que de ahí viene, se dice que puede provocar también problemas psíquicos, psicológicos en muchas personas por la falta de sol. Esto explica los grados de depresión que se sienten en los países nórdicos, ¿no? Y además nos alerta de que ahora hay que abrir un nuevo frente. Ya no basta con la amenaza de la marihuana, también el sol puede ser un elemento de adicción. Pasemos del sol a la gente que está engordando mientras trabaja. Pues el 65% de los empleados estima que su actividad profesional es responsable de que ellos engorden. El 47% reconoce haber engordado desde que fueron contratados. Y la causa es el estrés, la falta de tiempo para hacer deporte y el tipo de trabajo sedentario. Evidentemente también se corre peligro hasta trabajando. ¿Y qué me dice de la sexualidad de los gatos? Bueno, 1,3.
esa relación es el promedio de relaciones sexuales por semana en un periodo de 6 meses. Y la frecuencia de las caricias bajo la frazada o de los franceses, disculpa, yo dije la sexualidad de los... Disculpa, Félix, que yo pronuncié mal. Yo dije la sexualidad de los gatos es de los galos, de la sexualidad de los franceses. Rectifico. O sea que, por eso me reía. Bueno, yo no sé los gatos galos cómo serán, pero bueno. Te resumo, 1,3 de relaciones sexuales por semana en 6 meses es la frecuencia de las caricias y de los franceses con su pareja, del deseo sexual, que está en bajada, sobre todo cuando se decía que en el año 2007 era de 8,7, te imaginas, de 8,7 en el 2007 se bajó a 1,3 en el 2014. Ahora, en cuanto a la cantidad de parejas durante una vida, pues se mantiene estable. Cada francés o cada francesa declaran más o menos que han tenido 10 grandes historias de amor completo en su vida. Mira, no me extraña eso. Yo acabo de reseñar una película canadiense que se llama Ella, ¿no? Y habla del nivel de complementación que puede tener una persona con una computadora. Entonces vivimos una época donde la sexualidad se va disminuyendo. Eso es un estudio y hay muchas razones y muchos motivos. Los hay desde los puramente fisiológico por la alimentación que estamos teniendo, o esa misma vida sedentaria, o ese mismo engordar en el trabajo, hasta elementos psicológicos y una ingeniería que disminuye la interrelación entre el hombre y la mujer, ¿no? Entonces no me extraña cuando se puede concebir una película donde la satisfacción plena de un hombre con una pareja es la que puede tener con una voz producida por un programa cibernético, ¿no? Bien, vamos a dejar la sexualidad de los galos, quiero decir de los franceses, y vamos a hablar de la falta de cortesía en el trabajo. Pues mira, la falta de cortesía, de educación, los comportamientos molestos, la lista es larga. Las reglas de saber vivir en el trabajo están muy lejos de ser aplicadas en la vida cotidiana. Según un estudio, el 42% de los empleados franceses se quejan de sus propios colegas. El 84% de entre ellos denuncian la falta de limpieza de los espacios comunes como los servicios sanitarios. El 81% el ruido que provocan sus colegas de trabajo. El 77% dicen que ni siquiera los demás dicen buenos días por la mañana. Sin hablar de los que pasan por los pasillos hablando en voz alta o responden cuando los teléfonos celulares suenan en plena reunión, llegan tarde y no se excusan. Globalmente las mujeres sienten, el 47% de ellas, más que los hombres, que es el 38%. Sobre todo, según lo que la encuesta, el fenómeno de la mala educación va aumentando cada día más. Sí, esto es una epidemia global, una pandemia como las que nos vienen de China, y de China nos viene otra peor, que es el establecimiento de un modelo productivo a nivel mundial, ¿no? Con un control cada vez más sólido por parte del Estado del individuo y una explotación del trabajador que puede llevarlo a morir por agotamiento. Entremos en el tema de China. Mira, la cifra es horrorosa, apenas creíble, ¿no? 600.000 personas como promedio mueren todos los años en China por una actividad profesional demasiado intensa. O sea, 1.600 muertes al día. Se trata de datos oficiales que provienen de China Youth Daily y de la radio pública China Radio International. La economía capitalista es capitalista, pero el Estado es comunista. Y muy lejos de hacer de estos muertos víctimas del sistema, pues los trata como héroes, como al estilo de Stakhanov en la Unión Soviética. Se les pone como ejemplo por su increíble productividad, por ejemplo, en las minas. China todavía es una economía en crecimiento y la gente cree que esta ética del trabajo duro, hasta dar la vida por el trabajo, es necesaria. Explica Jeff Kingston de la Temple University of Tokyo.
O sea que los chinos han creado el estajanovismo capitalista, ¿no? Una buena señal para quienes ven el modelo chino una solución. Dejemos el modelo chino y hablemos del pan del verdugo. Bueno, pues esto yo lo conocí en Francia. En Cuba esto no existía, y no sé si eso existe. Algunas personas supersticiosas consideran que poner el pan, la baguette, como le llaman aquí, o la telera de España, abajo en Cuba, al revés en la mesa, pues atrae al diablo y trae mala suerte. Esta creencia nació en la Edad Media. En aquella época el verdugo de cada pueblo, de cada ciudad, era muy poco apreciado, debido a que él era el que aplicaba la condena de muerte, ya sea en la rueda. Recuerda que se ponía en una rueda y el verdugo partía una pierna, después partía otra, partía un brazo, partía otro brazo, partía la costilla. Era una muerte atroz. O ataba a la víctima a una mano en cada brazo y cada pierna, 4 caballos, les daba para que la persona fuera despedazada. O sea que la guillotina fue una cosa una pena menor. Pero bueno, el verdugo era un personaje que era muy temido, y había la costumbre de que los panaderos tenían que reservarle un pan gratuito, y para que el verdugo identificara cuál era el pan de él, pues se colocaba sobre el mostrador al revés, en sentido contrario. Y así cuando los clientes siempre miraban aquel pan con temor, y cuando el verdugo entraba a la panadería, pues directamente y cogía su pan. Y hay que, para evitar la mala suerte, cuando un pan se vira en una mesa o alguien se equivoca, los creyentes hacen un signo de la cruz con el cuchillo antes de ponerlo al derecho y picarlo. Y eso todavía se hace hoy en día en Francia, yo lo he visto. Es muy curiosa esa costumbre, ¿no? Como curioso sería conocer de qué estamos hablando cuando hablamos del pollo marengo de Napoleón. El pollo marengo es delicioso, ¿no? Es un plato como el gallo albino, el coco van, como el pato naranja, el conejo, la pamo puña, el conejo a las ciruelas. Pero bueno, el pollo marengo es una receta tradicional de la gastronomía francesa y remonta a la época de Napoleón Bonaparte, nada menos que a la fecha exacta del 14 de junio de 1880, cuando las tropas del futuro emperador le ganaron a las austriacas cerca de un pequeño pueblo del noroeste de la Italia llamado Marengo. Para celebrar esta victoria, Napoleón quiso hacer un gran banquete, y entonces mandó que se recogieran por todas partes los pollos de las granjas de los alrededores, y también los cangrejos de los ríos, tomates, huevos, aceite. Y los cocineros, pues, para que no sabían qué hacer con todo aquello, pues decidieron combinarlo todo, hacer un plato con todo junto. O sea, el pollo con cangrejo, con huevo, tomate, aceite. Y entonces Napoleón lo encontró delicioso el plato. Delicioso, incluso dijo que le sirvieran de nuevo, y él mismo fue el que le puso el nombre de el pollo marengo. Actualmente algunos restaurantes sustituyen la carne del pollo por la ternera, pero sin embargo la gente le sigue llamando el pollo marengo, poulet marengo. Dime una cosa, ¿tú crees que este pollo marengo o este pollo napoleónico sería una buena solución frente a la depresión? Pues mira, hay ahora una nueva tesis. Sabe que hay líneas telefónicas a las cuales las personas pueden llamar en Francia, como SOS Amistad o SOS Depresión. Son gratuitas, y allí la persona escucha a la persona que llama. Pero hay una gran diferencia entre escuchar y tratar de dar ánimo a la persona que llama. Y entonces los psicólogos aconsejan que si usted tiene un amigo que está deprimido, que lo que tiene que hacer usted es sobre todo decir cosas positivas. Según los psicólogos de dos universidades canadienses, explican que una persona deprimida, que tiene poca estimación por sí mismo, no va a aceptar toda
todo intento de interpretar lo que le está ocurriendo como positiva. Bueno, para resumir, o sea que es mejor decirle, sí, de verdad que te comprendo, estás viviendo un momento muy duro, a decirle, no te inquietes, todo se va a solucionar, todo va a pasar. Sabes que en esto yo discrepo de los psicólogos. Hace tiempo estoy siguiendo este tipo de tratamiento y he conocido personas que se tratan con psicólogos y me dicen, no, estuve hablando y hablando y hablando. Yo soy partidario de una estrategia diferente. Yo creo que sí, que hay que partir de identificarse con ese paciente, aceptar sus motivaciones, pero sí pienso que hay que ser positivo, ¿no? Y que esto está respondiendo realmente a una agenda que tiende a mantener a todo el mundo en un estado depresivo. Aquí voy en contra del consejo de los psicólogos, porque sé que los psicólogos desafortunadamente son los sacerdotes de nuestra época. Entonces, desde hace mucho tiempo tenía ganas de expresar esto, que tú me has dado la oportunidad. Frente a la posición del psicólogo de mantenerte en tu estado, tiene que haber una posición alternativa. Hay un filósofo de origen eslavo radicado en Estados Unidos que ha creado incluso toda su apellido es eslavo, ahora no lo voy a pronunciar porque no me atrevo a decirlo exactamente, que es el autor de un libro más Platón y menos Prozac, que recomienda ayudar al enfermo a diseñar una estrategia racional para salir de sus problemas, ¿no? Así que son dos terapias totalmente contrapuestas, la de los psicólogos que recomiendan en estas llamadas telefónicas, que ya no son seguramente psicólogos, mantenerse en el nivel de depresión, y la que yo estoy proponiendo, que es ser activo, proactivo y colocarse en la situación del individuo y desde ahí sacarlo del hueco, ¿no? Son dos posiciones. Bien, si no tienes otra cosa que decir sobre este tema, ¿qué te parece si pasamos al homenaje que se le rinde a Van Gogh? Más de 200 cuadros, 100 dibujos y acuarelas, más de 200 cartas. Durante la estancia en Arles, una ciudad bellísima del sur de Francia, allí él vivió entre febrero del 88 y mayo del 89, o sea, un poco más de un año. La creatividad de Van Gogh llegó a su máxima expresión. Bajo sus pinceles la ciudad se convirtió en una especie de icono, y ahora la Fundación Van Gogh, que es una asociación que fue creada en el año 1903 por Yolanda Clerguet, valoriza esta herencia del pintor, haciéndola dialogar con artistas contemporáneos. La institución dispone desde abril pasado, de un lugar digno de sus ambiciones. En la mansión Leto de Dueñiño, la exposición inaugurada se llama Van Gogh Live. Va a estar está abierta al público hasta el 31 de agosto. Y se divide en dos partes: 9 cuadros famosos de Van Gogh, pero también obras de artistas que influyeron mucho sobre la obra de Van Gogh, como Courbet, Monet, Gauguin, y Colores del Norte, Colores del Sur. Retrasa la evolución de la paleta del gran Van Gogh, de lo más oscuro hacia la luminosidad del sur de Francia. Hay también un segundo espacio que muestra el trabajo de los artistas contemporáneos en relación con la gran obra del maestro. Nada, que Van Gogh sigue más vivo que nunca gracias a este homenaje, ¿no? Hablábamos de la depresión y pienso que hay una gran relación entre juventud y depresión. Aquí cada vez son más los jóvenes que padecen de depresión, al menos se ve en Suecia, y me parece que es un mal global, ¿no? Pero también hay una relación entre juventud y soledad, así que cuéntanos qué tienes que decir sobre este tema. El porcentaje de los jóvenes entre 18 y 19 años en situación de aislamiento total se ha multiplicado por 2 en 4 años en Francia. La soledad, la gente piensa que es un problema de los ancianos, pero no solamente. Según una gran encuesta hecha por la Fundación de France, revela que un francés de cada 8 vive solo sin ningún tipo de relación social. Si los más de 75 años de edad son particularmente golpeados por este fenómeno, los jóvenes también. El porciento de jóvenes entre 18 y 29 años en situación de aislamiento total ha sido multiplicado desde el año 2010, pasando de 2 a 4%. Y ello, sobre todo porque sufren las consecuencias de la pobreza, del paro, no tienen acceso a los empleos y al nivel de vida, y todo esto es muy determinante en la integración social.
desarrollar un círculo de amigos en el trabajo, en el deporte, etcétera. Cuando no hay trabajo y no se puede practicar un deporte por falta de dinero, no se puede ir a un club, no se puede ir a ninguna parte, pues esto revela las dificultades de los que no tienen recursos económicos. Así, el 13% de las personas que ganan menos de 1.000 euros por mes y el 14% de las que ganan entre 1.000 y 1.500 euros están aisladas en Francia. 15% de los que están en el paro están totalmente privados de actividades sociales. De una manera general, las redes de proximidad tradicionales pues se van haciendo cada vez más estrechas. Y un dato que es enorme, el 40% de los franceses no tienen ninguna relación con su familia, salvo alguna fecha especial, como cuando hay una boda, el día de Navidad, etcétera. De la parte profesional no hay nada mejor. Una persona que trabaja, 1 de cada 5, no es capaz de establecer relaciones en el marco de su profesión con los colegas. Y las redes sociales virtuales no permiten de compensar esto. El 80% de las personas que sufren el aislamiento no frecuentan las redes sociales por internet. Este dato que tú das es fundamental y encaja precisamente en una nota que yo escribí ayer en mi blog, El Hombre de Cuba Nuestra. La hacía a propósito de una actividad que va a haber hoy, donde un proyecto que se llama Consenso Constitucional está recogiendo propuestas para una nueva Carta Magna cubana, ¿no? Y yo decía yo escribía, ¿no?, que si se va a hacer una nueva constitución en Cuba, debería la constitución cubana ir a contracorriente de lo que está pasando en el mundo, que es este proyecto de desarticulación de la familia. Para mí, lo que pasa en Francia, pasa en Suecia y pasa en Estados Unidos no por casualidad. Es para mí claro que hay un objetivo de separar al joven de sus mayores, debilitar esa relación, primero para que pierda la consejería y el apoyo en todos los sentidos que puede tener la juventud, y después colocar al joven a disposición de la droga, del desempleo y por supuesto del total aislamiento. Eso tiene un sentido muy claro. No hay trabajo para todos esos jóvenes, no hay posibilidad de responder a la demanda de esta juventud, y si esta juventud además está debilitada, deprimida, endrogada, enferma y peleada con los suyos, pues es mucho más fácil dominarlo. Esto para mí no tiene ninguna duda, no cabe ninguna duda de que es un proyecto universal contra el cual hay que combatir. Es muy bueno que tú des datos concretos de lo que está pasando en Francia, porque eso mismo está pasando en el resto del mundo occidental y pasará en la medida que se vayan incorporando los países más llamados atrasados o subdesarrollados, ¿no? En la medida que se va desarticulando la familia. Por eso una constitución cubana debería garantizar la protección total de la familia y salvaguardar las relaciones entre los hijos y los padres, ¿no? Bueno, dejemos este tema tan triste y volvamos a las artes plásticas, volvamos o hablemos del Louvre y el regreso de la Victoria Samotracia. Pues es una obra de arte de la antigüedad la que ha hecho su gran regreso esta semana al Louvre, la sede de Victoria Samotracia o Victoria Alada. Es una de las piezas más emblemáticas del museo, al mismo como la Gioconda de Da Vinci. La majestuosa escultura alada griega, que data, según los especialistas, del 220 a.C., fue encontrada en el año 1863 y acaba de ser objeto de una restauración integral que duró 1 año y medio, y esta restauración de su mármol blanco de Paros fue completamente radiografiada, numerizada, y ha permitido darle toda la brillantez, toda la belleza, tanto de tato como su base, de una altura total de 5,57 metros. El trabajo fue muy cuidadoso en esta obra, que no se sabe quién fue el escultor, que sigue siendo un misterio. Y unas 6.700 personas participaron en donar 1 millón de euros para el presupuesto que costó 4 millones de euros el poder restaurarla. Pero ahora ahí van a restaurar la grande escalinata Dadú, en lo alto de la cual se encuentra ella. La actuación de la escalinata debe terminar más o menos en la primavera del 2015.
Las artes plásticas son uno de los temas recurrentes de nuestros diálogos, pero también otro tema es la moda. ¿Qué pasa con la moda en el Palacio de Galliera? El Palacio de Galliera invita a partir del 12 de julio a descubrir la moda de los años 50. El museo sacó de su reserva piezas excepcionales de grandes trajes de Balenciaga, Balmain, Jack Heyman, que se habían quedado en el olvido, pero como los de Lola Prusak o Madeleine Brahman. Pero es un viaje a través del tiempo de la primera colección de Christian Dior del año 47, que fue imaginada para remodelar la silueta de la mujer, y los primeros trajes sastres de Coco Chanel en el año 54, y el acontecimiento de los primeros trajes que hizo Yves Saint Laurent 3 años más tarde. O sea, y aparte están los accesorios, zapatos, broches, abanicos, sombreros. Y verdaderamente te parece que estás en una película de los años 50 del cine de Hollywood cuando se desarrollaba en Europa. Bien, vamos a pasar de la moda a otro asunto que tú sueles tratar en nuestras comunicaciones, ¿no? Me refiero a la guerra que está teniendo lugar en Siria, que parece que se desborda hasta Irak, y ya se habla hasta de una yihad que pudiera alcanzar Andalucía, ¿no? El andaluz, me refiero a toda la España. A ver, ¿qué tienes que contarnos de la internacionalización de la Guerra Santa en Siria? Pues mira, hay una cantidad de combatientes que vienen de la Unión Europea y han sido publicados los datos. Incluso ahora Francia tomó medidas, ya pasó una ley por la cual toda persona sospechosa de ir a participar a la Guerra Santa se le confisca el pasaporte para que no pueda salir del país, lo cual hasta ahora era anticonstitucional, porque eso era en caso solamente que tuvieras un juicio pendiente o estuvieras condenado, pero no por como una especie de una ley de precaución preventiva. Ahora, si bien es verdad que están en Siria combatiendo la Guerra Santa, hoy los datos porque han sido publicados por toda la prensa, de Túnez 3.000, Arabia Saudí 2.500, Marruecos 1.500, Rusia 800, Turquía 400, Australia 250, Argelia 200, Kosovo 120, Estados Unidos 70, Indonesia entre 30 y 60 y Canadá 30. Si vamos a Europa, pues tienes a 30 suecos, 50 noruegos, 100 daneses, 120 holandeses, 250 belgas, 400 británicos, 30 irlandeses, 270 alemanes, 10 suizos, 51 español y 700 franceses. Es el país el que ha dado más combatientes a la Guerra Santa en Siria de toda Europa. Sabes que para mí... bueno, no has terminado, sí. No, según las autoridades francesas, lo preocupante es que los que regresan pues vienen entrenados y pueden ocurrir atentados en Francia. Yo pienso que el mejor antídoto contra esta participación de jóvenes europeos en la guerra civil o en la guerra que está teniendo lugar en Siria es la eliminación de la islamofobia estructural que padecen todas estas naciones de las cuales proceden estos combatientes. La mayoría, hay algunas que son eminentemente musulmanas, ¿no? Cuando tú tienes un joven que no le da acceso a determinados empleos, que los margina y los mantiene en sus guetos, lidiando entre la delincuencia y la conversión de imanes bastante belicistas, pues ellos encuentran un futuro en este combate. Entonces, si estos jóvenes estuvieran más integrados en la sociedad, si fuesen más respetados, seguramente no se irían a ir a jugar la vida en estos lugares y además convertirse en futuros terroristas, ¿no? Así que la medida tiene que empezar en casa, pero no sencillamente con retirar los pasaportes, sino haciendo una política de lucha contra la islamofobia estructural que aísla a estos jóvenes y los pone a expensas de los cazadores de carne de cañón, ¿no? Bien, de la guerra en Siria vamos a... dime. Ahora mismo hay un problema grave. Francia prohibió desde ayer, aquí hubo varias manifestaciones de personas a favor de la banda de Gaza de Palestina contra el Estado de Israel, y hubo muchos disturbios en las calles. Por lo tanto, Francia, las autoridades prohibieron desde ayer todo tipo de manifestación, no autorizan ninguna manifestación ni a favor de Palestina ni a favor de Israel en estos momentos.
Sí, es un tema complicado de Israel. Yo he visto aquí mismo que hay tanto pro-sionismo, yo he visto, me han llegado mensajes de solidaridad con Israel, pero yo creo que este es un tema muy complejo y tomar partido a veces es bien difícil, ¿no? En el tema de Palestina e Israel, ¿no? Además, para mí ese fue un problema realmente creado por el colonialismo inglés. Eso no tenía que haberse formado así como se ha formado en el resto de las ex colonias británicas, ¿no? Que se han creado países artificiales allí donde no hay condiciones ni étnicas ni religiosas, ¿no? Eso es un mal que viene desde muy lejos, ¿no? Sabes que hay una cosa que sí me parece buena y es que se declaren monumentos como patrimonios de la humanidad. Generalmente son pirámides o catedrales, pero pocas veces había escuchado la información de que una gruta como la gruta de Chubut fuera declarada patrimonio de la humanidad. Explícanos esto. Mira, entre ellas y nosotros hay 36.000 años, amigo. Las pinturas rupestres de la gruta de Chauvet, que está en la región de Ardèche, entraron a formar parte del patrimonio mundial de la humanidad. Ellas se impusieron como el primer acto cultural del Homo sapiens. Recuerda el diputado de Ardèche, Pascal Terrasse, que fue el que defendió el dossier en Doha, en Qatar, donde se reunió el comité de la UNESCO y que tomó la decisión de incluirlo en la lista. Es una catedral del arte rupestre, 2 veces más antigua que la de Lascaux en Dordoña y rica de más de 1000 pinturas. Un breviario inédito de 425 figuras diferentes de animales, 14 especies que están extinguidas por completo. Desde su descubrimiento en diciembre del año 94, el sitio fue cerrado al público para poder garantizar su conservación. Por suerte, como hicieron con las de Lascaux, la gruta va a poseer una réplica exacta, situada a 7 kilómetros de la original, y el proyecto de presupuesto es importante, va a costar 50 millones de euros. Se estima que será abierta el 25 de abril del 2015 con un objetivo de 350.000 visitantes por cada año. Interesante. Interesante como interesante debe ser hablar de la fiesta del caballo en Longchamp. Longchamp, el hipódromo de Longchamp, el hipódromo más elegante del mundo. Pues bueno, esperando el 14 de julio, el hipódromo de Longchamp organizó su Garden Party. O sea, fue una tarde de carreras hípicas y de conciertos para lanzar las festividades. Hubo 9 horas de espectáculo non-stop, de tenerse. El Garden Party comenzó a las 4 de la tarde con 8 carreras de caballo. Se reunieron los mejores puros sangre del mundo y entre ellos se afrontaron incluso el Juman Grand Prix de París, una carrera de 2.400 metros. El público después fue convidado a las 9 de la noche a mirar en directo el encuentro final del Mundial, en una especie de pantalla gigante, Mundial de Fútbol. Y después hubo un concierto de música dirigido por Bob Sinclair. Y posteriormente hubo fuegos artificiales a las 11:30 de la noche. Y la fiesta duró hasta las 1:30 de la madrugada para celebrar la toma de la Bastilla. Muy interesante. Sabes que hay otro tema que sueles abordar y encontrar puntos muy curiosos, ¿no? Como es el tema del comercio o simplemente del mercadeo. Ya que sabes bastante de este asunto, ¿tú podrías decirnos, Félix, cuál es el centro comercial más grande del mundo? Bueno, más que centro comercial va a ser una verdadera ciudad. El gobierno del Emirato Árabe Unido de Dubái anunció esta semana su intención de construir el centro comercial más grande del mundo, Mall of the World. Y van a iniciar los trabajos, va a tener una superficie de 743.000 metros cuadrados y deberá ofrecer numerosas actividades turísticas. Por ejemplo, tendrá el parque de atracciones más grande a tema del mundo y también un complejo de teatro, cinema, y contará con 100 hoteles de lujo, 100 hoteles, los cuales tendrán como mínimo 20.000 habitaciones y suites para los turistas del mundo entero.
Y para que estos turistas puedan venir tanto en invierno como en el verano, porque allí en el verano las temperaturas son de 50 grados centígrados, pues la red de calles estará cubierta para controlar el calor y será todo climatizado, las calles estarán climatizadas y con aire acondicionado. Tenemos la ambición muy grande para hacer un turismo anual. Nosotros queremos hacer de los Emiratos Árabes Unidos una destinación turística todo lo largo del año, explicó el Sheikh Mohammed bin Rashid Al Maktoum. El emir del Dubái, que sabe que su petróleo un día se acabará, más temprano, desde hace algún tiempo pues está invirtiendo mucho en el turismo con proyectos gigantescos. Ellos esperan así atraer a 180 millones de turistas al año. Bueno, dejemos este país y trasladémonos al país o el lugar donde yo me encuentro, ¿no? A Estados Unidos. Estados Unidos ha sido representado a veces para bien, a veces para mal, por la figura del tío Sam. O sea, uno puede encontrar dibujos animados de propaganda, sobre todo en la época de la Segunda Guerra Mundial, donde ves al tío Sam como un salvador o un libertador. Y a veces, si el material es hecho por los enemigos de este país, entonces aparece como un invasor, como un imperialista, ¿no? Pero ¿cuál es el origen de este ícono del tío Sam? Bueno, tú lo ves siempre con el sombrero de copa, que tiene una banda azul con estrellas, siempre con su chivo en la barbilla, sus bigotes blancos, una mirada muy seria. Es el símbolo de los Estados Unidos, el Uncle Sam, o tío Sam. Pero fue durante la guerra angloamericana de 1812 cuando nació el personaje. En aquella época, los soldados americanos recibían cajas de carne que tenían marcada la sigla US por United States. Y el que enviaba las cajas, la compañía que enviaba, era nada menos que un señor llamado Samuel Wilson. En referencia a esto, los militares transformaron las iniciales de US en el Uncle Sam, el tío Sam, porque el tío Sam es el que mandaba la carne, Samuel. En razón de su interés por enviar carne a los jóvenes americanos que estaban combatiendo, el Uncle Sam, o sea, el tío Sam, rápidamente se convirtió en un icono. Y los dibujantes de la prensa de entonces, pues, cogieron el rostro del 7º presidente de los Estados Unidos, Andrew Jackson, que gobernó entre 1767 y 1945. Y así, y sobre todo, combinaron el Uncle Sam y el rostro de Jackson y crearon el personaje que desde entonces ha sido utilizado para simbolizar a los Estados Unidos de América. Sabes que me alegra que te refieras a esta guerra, porque esta es una guerra de la que se habla poco, y yo sostengo la teoría de que esta guerra fue la derrota de la Revolución Americana. Si esta guerra hubiese tenido éxito del lado norteamericano, Napoleón, que en esa época era de alguna manera aliado de Estados Unidos, pues hubiera podido derrotar a Inglaterra. Y fue en la posición en la que quedaron los norteamericanos obligados a mantener después una neutralidad con respecto a la guerra que estaba teniendo lugar en Europa, la que facilitó la posterior recuperación del poder, ya no de una manera directa, sino de una manera más o menos indirecta. Yo diría que hasta neocolonial, a través de los bancos de los Estados Unidos, ¿no? Y que culminó con la guerra civil. Esa fue el final, la última resistencia de la Revolución Americana. Pero es una guerra de la cual no se suele hablar, y qué interesante que haya salido de allí, de esa época, el símbolo del tío Sam, que por cierto, sí, la vestimenta es propia de ese tiempo, de los principios del siglo XIX. Bien, pasemos de este momento histórico tan interesante que tú has abordado, para hablar de otra costumbre o de un miedo, que es el miedo a pasar por debajo de una escalera. Bueno, según los supersticiosos, esto es muy general en muchos países del mundo. Pasar bajo una escalera te trae mala suerte. Y la escalera es un símbolo muy particular para los cristianos, porque ella había sido apoyada a la cruz de Cristo para poder llevarlo hacia arriba y clavarle los brazos.
O sea que pasar bajo una escalera, apoyar una escalera contra un poste o contra una pared era un hecho asociado a la tradición de Judas y la muerte de Jesús. Hay otra referencia bíblica también de una escalera apoyada contra una pared desde el suelo, da lugar a un triángulo. Y los creyentes asocian esta forma geométrica a la imagen de la Santísima Trinidad. Y así pasar por el interior de este triángulo era considerado como una profanación. En la Edad Media también fue asociada la imagen de la escalera a la muerte por medio de la horca, porque los condenados debían pasar por debajo de la escalera para ser subidos hasta que le pusieran el lazo en el cuello y la cuerda y ahorcarlos. O sea, te fijas como todas estas supersticiones vienen de un oscurantismo medieval increíble. Bueno, será oscurantismo no, pero yo, como dicen los españoles, me cuidaré muy mucho de pasar por debajo de una escalera después de lo que me has contado, ¿no? Vamos a tocar otro... Exactamente. Vamos a pasar a otro animal, para mí otro de los animales más interesantes que hay, que es el elefante. ¿Qué pasa con las lágrimas del elefante? Mira, fue una historia muy triste, una historia que es triste pero que terminó bien. Rahu es un elefante de la India de 50 años y pasó toda su vida encadenado y sufriendo golpes. Y la semana pasada, una asociación que ayuda a los animales retiró a su madre el bebé que había tenido Rahu, y estaba ella lo retiró junto con el bebé. Tenía las 4 patas heridas terriblemente debido a las cadenas con las cuales estaba atado. Alertados por las autoridades que se encargan de los bosques de Uttar Pradesh, en el estado norte de la India, la asociación británica SOS Wildlife decidió el hecho de quitarle el animal a los propietarios. En plena noche, 4 miembros de la asociación lograron romper las cadenas. Cuando nosotros nos acercamos, las lágrimas comenzaron a salir de los ojos de Rahu, y cuando él sintió que las cadenas estaban rotas y que podía caminar, explica Catholic, la asociación, lloraba más todavía, y así el elefante liberado con el bebé elefante, de una tonelada y medio, pudieron ser cargados en un camión para un viaje de 500 kilómetros por el centro, hasta el centro de Mathura. Y a su llegada, Rahu fue acogido por sus nuevos camaradas, los elefantes Rajesh y Bola, con los cuales prácticamente y con su bebé va a poder vivir tranquilamente el resto de su vida. Tú sabes que esta es una historia de elefante feliz que se puede contraponer a una imagen que recorrió el mundo hará algunos meses. Era de un elefantito que estaba llorando al lado de su madre. No recuerdo si era en un zoológico de Alemania. O sea, la historia no la recuerdo exactamente, pero sí la imagen que quedaba de ese elefantito llorando, ¿no? Y es interesante cómo estos animales tienen estos sentimientos, ¿no? Bueno, volvamos a las simbologías. Vamos a hablar ahora del icono del stop, del cartel stop. Pues sabes que el cartel stop es reconocido por todos, ¿no? Es el único que es octagonal. Los demás son todos redondos, observa bien ese detalle. Y su origen remonta al año 1915 en el norte de los Estados Unidos y en la frontera con Canadá. En estas regiones muy frías, la forma octagonal permitía reconocer el cartel, aunque estuviera cubierto de nieve o de escarcha. Una necesidad porque sabes que pasar con una carretera con la señal de stop es una de las infracciones más peligrosas que hay. Y así el cartel octagonal se quedó como una excepción norteamericana y canadiense hasta el año 68. Cuando la Convención de Viena hizo uniformizar la señalización de las carreteras en el mundo entero. Hoy en día es rojo y la palabra stop está escrita en blanco sin traducir. Todo el mundo sabe que stop es deténgase.
Pero hay algunos países que no lo aceptaron con el 68, entre ellos está Cuba y Pakistán, no lo aceptaron. Sí. Y mantienen siempre la forma redonda. Claro, en Cuba no hay nieve ni hay escarcha. Claro, claro, sí, es verdad que no se ve ese cartel allá. Bueno, si no tienes otra cosa, cerremos con un nacimiento bien recompensado. Ante el nacimiento te voy a dar un pequeño dato, que es que el 20% de los padres piensan que sus hijos son menos autónomos actualmente que antes. Porque, por ejemplo, ellos esperan, antes los chicos ya iban solos, ida y vuelta a la escuela a los 11 años. Y sin embargo, ahora, hasta los 13 años, los chicos y chicas son acompañados por algún adulto para ir a la escuela. Pero bueno, vamos ahora a el nacimiento bien recompensado. Ocurrió en Gran Bretaña. Una señora se vio obligada a dar a luz en plena calle. Y esto ha desencadenado una gran gesto de generosidad. La mujer que estaba en los días para dar a luz pensó tener tiempo para ir a hacer algunas compras al centro de Birmingham, pero su bebé decidió otra cosa. Y el trabajo comenzó exactamente cuando ella entraba en una tienda. Por suerte, un médico estaba presente entre los clientes. Las empleadas de la tienda pues ayudaron, cogieron unas cortinas y las pusieron alrededor de la señora que estaba dando a luz en pleno centro de la tienda con el médico para que tuviera un poco de intimidad. Y se formó un pequeño grupo en la acera y la gente decía, hay una mujer dando a luz. Pero cuando ya el bebé dio su primer grito, en ese momento llegaba la ambulancia. Fue noticia en la prensa y la joven pues se ha visto colmada de regalos. Y cuando fue llevada desde la tienda, ya con el bebé en brazos y el médico al lado, hacia la ambulancia, pues se rindió homenaje al público con una gran ovación. Pues Félix, solo me resta agradecerte la interesantísima, como siempre, colección de informaciones, curiosidades y en general noticias que nos has hecho para este sábado 19 de julio del año 2014. Y me gustaría que antes que te retiraras, recordaras a todos los que nos escuchan cuál es la dirección de tu página donde pueden disfrutar de tus magníficas crónicas y también de tus magníficas fotografías. Pues amigo, es www.cartasaofelia.com. Pues por mi parte solamente me resta invitar a todos los que han escuchado este diálogo que asistan a nuestros canales, al canal de YouTube, al canal de iVoox, a nuestra página de Facebook, me refiero siempre poniendo Cuba Nuestra en los buscadores, y que allí escuchen no solamente este diálogo, sino todos los que se han ido acumulando con el tiempo y que hemos sostenido el profesor Félix José Hernández desde París y Carlos Manuel Estefanía, antaño en Estocolmo, hoy en Miami, Estados Unidos. Hasta la vista. Des jeux se jouent de nos derniers espoirs. Ensemble dans le trottoir jusque trop tard. Au réveil le lendemain c'est le trou noir. On doit sur la sonnette de mon pote. On trotte vers le PMU voir ce qui s'y frotte. Une noisette et le turf du jour s'il te plaît. Que je trouve le bon canasson, ça va payer. On prend les mêmes et on recommence, s'il vous plaît.